donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Ya estamos en el aire, aquí Cuestión de Tiempo, programa que acompaña y registra la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. Como siempre, de 14 a 15 horas, los lunes aquí en Radio Caput. Nos está operando Joaquín Beigbeder, la producción ejecutiva a cargo de María Victoria Chipriota. Dos invitados hoy. Hoy se va a poner lindo. Hoy se va a poner, no sé si vamos a terminar discutiendo o no, o aportando todos en un mismo sentido, porque cada cual tiene su forma de pensar. Primero, gracias por estar aquí, Osvaldo Peula, referente del movimiento Jubilados Liberación, una de las agrupaciones que está siempre todos los miércoles luchando, bancándose palos y gases cuando a eso se le ocurre el gobierno de la ciudad o la ministra, que en realidad pareciera que está reemplazando peor a la Bullrich en la seguridad nacional. Osvaldo Peula, además de referente del movimiento Jubilado Liberación, está a cargo de la dirección política del PC aquí en Cava y también es apoderado del PC a nivel nacional. También nos acompaña Laureano Aleratucha, doctor en Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas, contador público, licenciado en Administración y abogado. Los dos, ambos. Gracias por estar aquí, Osvaldo. Gracias, Laureano. Una crítica, no sos ni médico ni ingeniero también vos. Acércate al micrófono. Otra vez será, sí. Otra vez será. Te cansaste de estudiar. Bueno. No, estábamos pensando en vos porque realmente tenés el conocimiento teórico de distintas actividades que tienen que ver con lo que vamos a discutir, ¿no? Empezamos contigo, Osvaldo Peula. ¿Cómo ves, cómo registrás ahora actualmente la lucha de los jubilados, el movimiento? Ya van muchos años, ¿no es cierto?, que volvió a ser los miércoles, como aquella vez que se inició con grandes dirigentes, entre ellos Norma Pla. ¿Cómo lo ves ahora? Yo creo que por este último año, este semestre, digamos, como viene la crisis que está provocando este gobierno que está aplicando un plan, no es que no sabe qué es lo que va a hacer. Eso hay que precisarlo porque hay algunos comunicadores que analizan, el gobierno cómo se equivoca, ¿no? Y no se está equivocando, está haciendo un plan. Bueno, hoy en este momento hay una movilización en Plaza de Mayo para repudiar a Cristalina, Georgina Cristalina. A Georgieva, sí, la titular del Fondo Monetario Internacional. Claro.
Lo que sí creo que este semestre arrancó con un grado de profundización de la unidad de algunos sectores que están en lucha, todavía limitada esa unidad. El miércoles pasado se hizo una movilización interesante, donde estuvieron delegaciones, digamos, representantes, no movilizaron todo, de la CGT, de la CTA, de la otra CTA, en fin. Lo cual le dio un volumen, una musculatura a la movilización, ¿no? Porque el tema, más allá que nosotros tenemos como jubilados reivindicaciones muy concretas, ¿no? Desde que nos devuelvan el PAMI, porque en la Carta Orgánica del PAMI, no sé si mucha gente sabe, tienen voz y voto, deberían tener voz y voto los jubilados. Tenemos que integrar el comité, digamos, de directorio. El directorio, sí. Bueno, eso no lo modificó ningún gobierno, ni populista ni no populista, quedó ahí hasta el día de hoy. Pero la opinión nuestra, por lo menos de la mesa de jubilados, es que excede a los jubilados, excede a una reivindicación, excede a un remedio gratis. Es una cuestión global. Por lo tanto, nosotros lo consideramos una lucha política, no solamente reivindicativa, y nuestro espacio de confluencia con otros grupos en la mesa de jubilados es que el objetivo nuestro es voltear a Milei, porque no esperamos nada de este gobierno. Es imposible pensar que este gobierno va a modificar alguna medida que nos beneficie algo mínimo. Y nosotros lo vivimos a miércoles, la condición de los militantes jubilados, que la mayoría somos sobrevivientes de los 70, ¿no? Los que quedamos vivos, como el deterioro, ¿no? El deterioro básico, hasta alimenticio, ya no de remedios o de salud. Entonces nos proponemos, digamos, instalar ese debate con las otras organizaciones, porque vienen cada tanto, hay que decirlo así. No es que permanentemente están ahí acompañando. Aparte, no es que queremos que acompañen a los jubilados, que se sumen a la lucha contra Milei, que excede a los jubilados. Claro. ¿No? Osvaldo, mira, me tomo de algo que dijiste, ¿no? Con el tema, bueno, a ver, haciendo memoria, desde que se inició el gobierno, el primer recorte, el primer palazo de Milei fue contra los jubilados, ¿no? Y llama mucho la atención, porque en realidad es un sector que si vos lo castigás, ¿no es cierto?, haciendo reducción de sus saberes, complicás mucho la economía, porque la mayoría de los jubilados, lo sabemos eso porque sabemos cuál es el promedio y cuál es la curva de distribución de los saberes que reciben, no se dedican a comprar dólares, sino que hacen circular la economía. Por eso la primera pregunta que te hago, Laureano Vallaratucha, es no como abogado, sino como economista, ¿no? Es decir, pareciera que entraron en una política perversa de querer ahorrar, no sé, porque eso generaría, no sé, mayores inversiones y después la teoría del derrame. ¿Cómo ves esto? Cerca del micrófono. Bueno, es un tema muy amplio, hay que ser muy sintético, pero sí. Voy a tratar de hacerlo. Yo quería empezar primero por un enfoque jurídico, pero bueno, vamos a ver en la parte económica. Ahora, hay un porcentaje muy grande, ¿no?, de los gastos o lo que pone en la calle el Estado y tiene que ver con la seguridad social. Quizás por eso atacaron o tendrán un odio especial contra las personas adultas mayores. Bueno, gran parte del presupuesto nacional está dedicado al sistema de seguridad social, ¿no? Claro. Jubilaciones y pensiones. Hay un estudio de unos colegas, a ver si lo tengo, que me prometió me lo van a hacer llegar, todavía no lo tengo, que es un foro, aquí está, el Foro de Economía y Trabajo, que está integrado por economistas como, a lo mejor algunos los conoces, Ricardo Anosquín, sí, lo conozco, Raúl de la Torre, el Rulo de la Torre, Rulo de la Torre, famoso, digamos, entre los periodistas, un gran periodista. Sí, sí. Lo crucé, mira, el miércoles pasado lo crucé en la marcha, ¿no? Lo que se adhirieron las dos CTA y la CGT del Rulo. Estuvimos charlando un segundito. Roberto Feletti, bueno, sí, creo Roberto que Feletti, está en La Matanza ahora. Sí, que fue secretario de Comercio. Fue secretario de Comercio. Y Felisa Micheli, que fue ministro de Economía. Sí, ¿qué dicen todos ellos?
El tema es así. Ellos proponen ya de hace un par de años en forma urgente establecer por ley el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 300, si no me equivoco, 378.400. Y poner el salario mínimo vital y móvil en el valor de la canasta básica total, que es para junio, porque todavía no está el valor de este mes de julio, es 1.531.473. Y el haber jubilatorio mínimo en el 80%, estableciendo siempre, por supuesto, su ajuste mensual por inflación. Es decir, que estaríamos hablando de una jubilación mínima de 1.225.178. O sea, estamos hablando de ficción acá, me parece, ¿no? Bueno. Respecto de lo que está haciendo el gobierno. El tema de la ficción... tengo que ser muy preciso porque el tema es muy amplio. El tema es así. Según la ANSES, es decir, datos oficiales, la jubilación mínima tuvo un incremento del 167% entre diciembre del 22 y diciembre del 23, es decir, fin del gobierno anterior, de Alberto Fernández, ubicándose en alguna medida por encima de la inflación de ese periodo. Bueno, y entramos con el actual gobierno. ¿Qué dice el actual gobierno? Nos ponemos picantes. Habla de hacer cambios en el sistema previsional para que sea justo y sustentable. El mismo presidente habla de esos dos parámetros, justicia y sustentabilidad, sosteniéndose solo con aportes y contribuciones laborales, es decir, provenientes del sistema laboral. Bueno. Perdón, eso es una invitación a que quiebre directamente. Ahí viene... Pues, ahí es viene imposible que se sostenga así. Ahí viene el debate. Claro. Digamos que cada vez es más difícil en Argentina prescindir de los impuestos con asignación específica. Es cada vez, no solo en Argentina, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque tales aportes bajan con las modalidades de trabajo que son cada vez más flexibles. Está claro. Ergo, la madre del borrego viene ¿de dónde? Del sistema laboral. Perdón. Y la abuela del borrego es el sistema económico, evidentemente. Bueno, con mala distribución, con una política recesiva, con una política que desindustrializa. Es decir, a ver, por sí o por no, o por más o menos. Si se sigue con esta política económica, lo único que le queda a los jubilados es estar cada vez peor. ¿Es así? Bueno, sigamos con lo que dice el gobierno y después sacamos más conclusiones. Se perfilan como alternativas la declaración de una emergencia previsional. O directamente, como en el derecho privado, la declaración de quiebra del sistema, como hizo Domingo Felipe Cavallo en la década del 90, antes de crear las FJP. ¿Qué pasa con la segunda alternativa? La declaración de quiebra del sistema. Generaría la caducidad de los derechos adquiridos dentro del sistema anterior. Y los jubilados pasarían a ser tratados como acreedores de la quiebra. Y el cálculo de los haberes se modificaría como si fuera una suerte de seguro que tomaría en cuenta los aportes realizados y las expectativas de vida de las personas. Es decir, una suerte de seguro de vida. Entraríamos en el mundo del seguro. ¿Se entiende? Ahora sí. Ahora, muchos sospechan esto, ¿no? Muchos sospechan esto, que quieren volver al tema de las FJP, que fueron un fracaso total. Terminó haciéndose cargo el Estado. Duraron unos 15 años. Sí, duraron unos 15 años. Además, gente especialista, como sos vos en estos temas, me ha dicho que las comisiones que cobraban
eran nunca vistas en ningún sistema privado de jubilación. Yo la sufrí, yo estaba suscripto a la, que me perdonen los colegas, a la AFJP del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la capital, que se llamaba Profesión más Auge. Ajá. Así que bueno, esa fue la que yo... Pero había muchas Ahora, importantes. a mí en ese momento estaba trabajando en la televisión pública. Mi ley creo que estuvo en Siembra. Sí, eso no lo sabía. parece. Mirá, yo estuve trabajando en ese momento en la televisión pública y era una cosa increíble. ¿Por qué? Porque vos tenías que decir, me quiero quedar en el sistema público de reparto, porque si no, te llevaban. A ver, acá hay un aspecto político. Está claro lo que dice él y creo que hace referencia exacta a cuáles son las intenciones del gobierno. Pero vos creés que hay, estimado Osvaldo Peula, plafón político como para que se pueda volver a las AFJP. Digo esto porque, bueno, la ley esta para modificar y facilitar que los extranjeros puedan comprar tierras, inclusive en zonas fronterizas, que la inmensa mayoría de los países se preocupan de eso, se volteó. Es decir, ¿crees que tiene posibilidad política el gobierno de lograr volver a esa AFJP? Lo cual, me hago cargo, sería una locura total desde todo punto de vista, ¿no? Sí, antes que nada quiero, destacar lo de Laureano, que en 2 minutos pintó un panorama muy claro de su razonamiento, ¿no? De caracterizar cómo funciona toda esta historia. Yo creo que no hay un plafón político certero, sólido, porque hay que reconocer que este gobierno, desde el principio, tuvo la capacidad, y la continúa esa capacidad, de plasmar un plan en simultáneo. Es cierto que empezaron con los jubilados. Yo me acuerdo que el primer año íbamos a Carlos Pellegrini y Arenales, donde estaba la oficina de la Petovelo, ahí nomás, sí. Marzo del 2024, y éramos 200 jubilados y había 1.500 policías. Nunca pudimos hablar con la Petovelo. Íbamos en son de paz, ¿no? Nunca los atendió. Nunca nos atendió. En realidad, siguió el ajuste. Bueno, hace pocos días, algo que es perverso, se cierra el correo argentino. Y hay pueblos, vi una nota en Tiempo Argentino, que hay pueblos que el correo unifica todo. Es más que el Google. Claro, es la esencia, ¿no? Están agarrados al mundo. Claro. Están agarrados al mundo por una simple carta, ¿no? Entonces, plafón político no hay, y económico me parece que no hay. Si uno se retrotrae allá en los 90, cuando fue esta historia de las AFJP, la economía funcionaba de otra manera, hasta internacionalmente. Claro. Entonces era un negocio eso. Yo no sé si hoy es un negocio. Era un negocio por lo que dijo él recién, lo de las comisiones. Hoy no sé si es un negocio en este momento. No descarto que si la economía esta continúa y se logra consolidar ya como un statu quo, bueno, capaz que dentro de 5 años aparece la posibilidad de que sea un negocio. Ahora, Osvaldo, ahora volviendo con Laureano, hay algo que me llamó la atención, ¿no? Que es haber escuchado hace poco al vocero presidencial, que es alguien que se dedica a la economía, diciendo, bueno, quizás el dólar está en 1.700, 1.800 pesos pronto. Creo yo no haber tenido noticia, ni en la Argentina ni en ningún otro país del mundo, que un vocero presidencial o un ministro de Economía, alguien que hable en nombre del gobierno, adelante la posibilidad de una devaluación, porque eso le puede jugar en contra. Es decir, o se viene la devaluación, porque yo creo que están con una sábana corta, ¿no? Que o te tapás la cabeza, pero no los pies pero no la cabeza. Si devalúan, el discurso de la inflación... Traslado a precios. Claro, se traslada a precios y quizás la última bandera que les queda se les puede derrumbar. Pero por otro lado, si no hay devaluación, el cierre de empresas y la desocupación por la lluvia de importados le va a generar un problema social que, aunque hayan aumentado mucho la ayuda social, la UH y todas estas cosas, no les van a servir.
¿Qué pensás vos? ¿A vos no te llamó la atención también que este nuevo vocero presidencial haya mencionado la posibilidad de una devaluación? ¿Qué es lo que te parece que va a pasar? Meterme en la cabeza de otro es difícil, ¿no? No es mi fuerte, pero... es decir, entran en juego acá, digamos, la forma de administrar el sistema de seguridad social. Estamos hoy en un sistema de reparto. Entonces, vamos a hacer un paneo rápido, en todo caso, de las ventajas y las desventajas. La ventaja del sistema de reparto es, primero, la solidaridad intergeneracional. Eso no sucede con el sistema de capitalización. Cualquier cosa me paran y lo debatimos. Otra ventaja sería la cobertura estatal. Y ahora lo profundizamos un poquito más. Y otra ventaja sería, bueno, la posibilidad de una protección inflacionaria. Ahora vienen las desventajas del sistema de reparto, que también las tiene. La vulnerabilidad demográfica, la dependencia de la evasión fiscal, del trabajo informal y del desempleo. Es decir, tiene esa desventaja que está en muy directa relación con el estado económico. Otro tema muy conocido es el envejecimiento poblacional. Otro tema muy conocido es la baja natalidad. Y un poquito lo que se soslayó acá es la eventual necesidad de cobertura estatal adicional por parte de transferencias del Tesoro o de impuestos con afectación específica. Entonces, el gobierno seguramente está analizando estas ventajas y desventajas. Las desventajas, desgraciadamente, se perfilan en forma ostensible, ¿no? Pero esto por culpa de ellos. ¿Por qué? Porque si vos tenés un país que va teniendo un crecimiento económico que cada vez produce más o menos lo puede solucionar. Es decir, uno piensa, la única solución a todos estos problemas es el desarrollo, ¿no? Porque hay otro tema, ¿no es cierto? Que seguramente lo tenés en mente y se puede sumar, que es el siguiente, que cada vez la gente vive más. Es decir, capaz cuando nació el sistema de reparto, nacieron las jubilaciones, dijeron, bueno, un hombre se jubila, va a vivir 8 o 10 años más, pero resulta que en muchos países está viviendo 25 años más después de la jubilación, ¿no? Sí, es notorio eso. Entonces, creo que la solución a todo este tema, es decir, es técnica, pero es con una vocación política, con una idea política, que tiene que ver con el desarrollo y una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Osvaldo. Claro, pero eso tiene que ver con la concepción de país que ellos están construyendo, y lo están diciendo. Y hay que tomarlo en serio. O sea, yo no parto de analizar si Milei es loco o no es loco. Es casi anecdótico. Al enemigo hay que caracterizarlo certeramente. Política, económica y militarmente. Si no, pifiamos de entrada. Ya lo subestimamos. Ha pasado con Macri, ¿viste? Macri vago. Macri no es ningún vago, ¿no? Como se llama, domador de reposera. Es muy lindo, muy risueño, y durante 4 años hizo lo que hizo. Sigue en esa línea, pero yo creo que va a fondo porque lo dice. Ellos están construyendo un tipo de país en la Argentina que no conocimos nunca. Creo que con los gobiernos peores, ni con la dictadura, ni con Menem, han llegado a fondo, que tiene que ver con la globalidad de la economía muy atada al imperialismo norteamericano y la crisis que hay en Europa con Ucrania, Palestina, que se le armó un quilombo a los países que no saben cómo salir. Por eso digo, es muy profundo el tema, porque uno puede decir, yo coincido con lo que vos decís, la alternativa es el desarrollo. Entonces, yo sigo ese hilo de pensamiento tuyo, entonces tengo que decir, bueno, tengo que pensar un futuro gobierno que tenga ese concepto industrialista, de desarrollo, de reparto de la riqueza, en fin, todo lo que hemos dicho con otros gobiernos, y uno ve que del lado nuestro no aparece tampoco esa idea. Vamos el 2027 con un plan, un programa,
¿no? Entonces, yo creo que hay un debate que excede inclusive a Milei. Es un debate que si vos agarrás Perú, bueno, ahora en Colombia, Chile, es la internacional de neoliberalismo siglo XXI. Ya no es el de los 90. Ahora, pero, perdóname, pero ¿no tenés la sensación de que viene la cosa muy pendular? Es decir, vamos por un lado, después volvemos para el otro. Entonces tenés, gobiernos progresistas, después gobiernos centro-derecha o derecha, gobiernos progresistas de centro-derecha. Y uno tiene la sensación que los gobiernos de derecha, con este tipo de política económica, que además, bueno, muchos la califican de cipaya, entreguista, y lo es, ¿no es cierto? Porque realmente abrir de esta forma desaforada la importación, y después lo que más ganan con este negocio son los chinos que dicen que los odian porque son comunistas. Es una cosa tan loca, ¿no? Como ir a agarrar allá, ir a Brasil a putearlo al presidente de no solamente una nación hermana sudamericana, sino que también nuestro mayor socio comercial, ¿no? Entonces uno está bien, como decís, si es loco, la verdad que acá hay que ir, ¿no es cierto?, a lo esencial, a qué se produce, cómo se distribuye, etcétera, etcétera. Pero no sé si veo en tus palabras un poco de desánimo o desconfianza en lo que pueda hacerse popularmente, o estar un poco deprimido políticamente, ¿no? Porque muchos dicen, che, mirá lo que duró este tipo. Es decir, a ver, a pesar de todo, 2/3 en diputados y senadores para hacerle juicio político a Javier Milei es un sueño imposible. Sí. ¿No? No, yo no, primero que no es un desánimo, sino es tratar de ser lo más realista en el análisis de la sociedad, que por lo menos es la herramienta que nos ha dado siempre el marxismo, y ser muy consciente, porque también si vamos más en profundidad en este pensamiento que yo estoy acá exponiendo, también tendríamos que preguntarnos por qué se llegó a esto, ya una pregunta para el campo nacional y popular, donde somos parte. Algo nos pasó, algo hicimos mal, porque este péndulo que vos decís ya no es tan péndulo. Yo creo que el que lo analizó bien en su momento fue García Lineras, de los gobiernos progresistas en la región. Cuando vos no profundizás, y estamos hablando de gobiernos reformistas, burgueses, no estamos hablando de vías sociales, estamos hablando de un capitalismo, como decía Keynes, humanizado, que no existe. El capitalismo nunca fue humanizado. Pero aceptémoslo como lo decía Néstor en ese momento. Entonces, aparte de las políticas que instala Trump de tener nuevos enemigos, porque Biden o otros presidentes nunca ubicaron tan centradamente a China y a Rusia como lo hizo Trump. Y donde se suman los cipayos como tenemos en la región. Ellos necesitan nuevos enemigos, y son estos. Y China China puede ser una potencia militar, pero en realidad es una potencia económica y se metió en todos lados, están todos los mercados. Entonces, lo que sí tengo cierta interrogante, no decepción, de si el campo nacional y popular y sus líderes y sus agrupaciones, todo lo que conocemos, pueden hacer una síntesis de balance para no repetir, porque puede ser que en el 2027 gane Kicillof, ya que está en primera línea ahora, pero si va a ser una política como hicieron los Kirchner, 12 años, donde se desarrollaron muchas cosas, pero no se atacó la matriz neoliberal del Estado. La matriz neoliberal siguió igual. Y hay un discurso muy, muy sentido que hizo Cristina, que salió en todos lados, enfervorecida, dijo, por los empresarios, no por las grandes... Encima se la llevan en pala. Bueno, ese es el problema. Le permitimos que se la sigan llevando en pala. Si vos no tocas sectores, y no digo estatizar como hizo Fidel en Cuba, estoy hablando dentro del sistema capitalista que tenemos en la Argentina, este capital. Si no tocas, no lesionás algunas instancias de poder real que tienen estos grupos, a la larga, pasó lo que pasó. Ese es el punto. El tema es ir a fondo en la subjetividad, porque este gobierno y el de Macri lo votó la gente y no hubo fraude. Laureano. Bueno,
Parece que... Mirá, te tiró, ¿viste? No, Osvaldo es así, te tira No. la carretilla, ¿viste? Y atajate. Parece que les hubiera leído el pensamiento. Bueno, me anoté una frase, digamos, conglobante para darle nombre y apellido a dos economistas fundamentales, Adam Smith y John Maynard Keynes. Y lo ligo con lo que dije. Después de esto me puedo ir. A ver, lo anoté acá. Te viniste con un lindo machete, ¿eh? No, lo quiero leer. Escuchame, me encantan los profesores universitarios, aunque estén jubilados. Sí, aunque estén jubilados. No estoy jubilado, Seguís trabajando. Ay, ¿qué te parece? Es que tiene métodos. Sí, tiene métodos, sí. Desembuche. Me puse acá. Para mejorar el estado de las cuentas públicas, no es necesario un ajuste regresivo, sino solo el recupero de los recursos cedidos, un poco lo que decía él, a sectores de altos ingresos y la mejora de la capacidad de compra de la población, para impulsar así el mercado interno y aumentar la recaudación impositiva por lo que vos dijiste, por el crecimiento de la economía. Así que los tres estamos contestes. Sí. Che, podríamos festejar y nos vamos de joda. Nos vamos de joda, che. Nos vamos de joda los tres. Mirá, ahora que hablas de Keynes, mirá, hay algo que me llama la atención y aprovecho la oportunidad para hablarlo con un economista. A mí hay algo que me llamó la atención, que desde que anda dando vueltas por los medios, sigue haciéndolo, ¿no? Sigue haciéndolo en forma desmesurada. Milei se puso a atacar a Keynes, ¿no? Y lo llamaba socialista. La obra que la vea todo el mundo. Ahí está, sí, ahí está. Mirá, desenmascarando la mentira keynesiana de Javier Milei. Mirá, este es un librito tipo panfleto, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Tipo Pasquín, ahí, acá, allá, ahí va. Mirá, es un libro que escribió Milei para pegarle a Keynes. Ahora, a mí lo que me llamaba la atención es lo siguiente. Él lo acusaba de socialista, de comunista, y en realidad, los capitalistas tendrían que agradecerle a Keynes sus estudios. ¿Por qué? Porque él hizo un análisis de cómo iba evolucionando el capitalismo, sus ciclos, y que, perdóname, ¿no? Vamos a súper resumirlo. Señores gobernantes, señores ministros de Economía, en épocas de vacas gordas ahorren y en época de vacas flacas gasten. Es decir, lejos de tener que acusarlo de socialista y de comunista, tendrían que decir, este señor hizo un análisis que permita a las sociedades capitalistas ser piolas y no caer, ¿no es cierto?, en estas recesiones y en estos ciclos complicados que sí pueden llevar al socialismo y al comunismo. Es decir, toda persona muy capitalista tendría que ponerle una vela a Keynes. ¿O me equivoco? Bueno, el tema es así. Adam Smith liberal, Keynes estatista. ¿Qué habría que hacer? Habría que acercarlos. Una cosa no quita la otra. La riqueza de las naciones, teoría de la ocupación, el interés y el dinero. En este libro, es decir... ¿Que escribió Milei solo o lo escribió? No, este es el prólogo de Ricardo López Murphy. Y bueno. Palabras de quien lo llevó a la cátedra, a Milei, ex socio y su, no sé si amigo hoy, que es Diego Giacomini. No creo que sea amigo. Milei es muy complejo porque hay ecuaciones matemáticas, derivadas, logaritmos, pero en esencia critica la llamada función consumo de Keynes, pero llegan a la misma conclusión. Se armó un lío bárbaro y salió en los diarios, yo lo iba a traer, pero es muy largo. ¿Cómo analizan Kicillof y Milei a Keynes? Y lo mismo pasó, salió en los diarios mucho, lo mismo sucedió con Adam Smith, que otro día lo podemos analizar. Son las dos grandes figuras de la economía. Es como decir Beethoven y Mozart. Pero coinciden en que, digamos, el gasto público tiene una precondición, que es que, no sé por qué se putean tanto, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión. A partir de ahí, la función consumo, que es que exista previamente una inversión. Tiene que haber una inversión
produce lo que es el famoso multiplicador de Keynes. Ahora, perdóname, para que lo entienda la gente, porque... Pero es para analizarlo en otro día. No, para que lo entienda la gente, ¿no? De una manera llana, familiar. La crítica central que le hace Milei al keynesianismo... La emisión monetaria. Es la emisión monetaria. Claro. Si quieren, entramos un poquito más en la falacia de ese fetiche que tiene el gobierno de el no déficit público, la no emisión monetaria. Si quieren, entramos, tengo estadísticas que demuestran que la inflación no es eminentemente un fenómeno monetario, no lo es. Tiene que ver la inercia y lo que decía el economista número 1 de Argentina. ¿Quién es? Julio Olivera. Ajá. Julio que es la puja, Olivera. La puja de intereses. La puja distributiva y, claro la puja distributiva. Sí. Olivera lo llama como un problema de relatividad de precios relativos. O sea que no es cierto lo que dice nuestro presidente, está demostrado, pero si quieren, en otra charla analizamos a Smith, a Keynes, la función consumo, y si quieren le doy las estadísticas que demuestran que la inflación no tiene correlación. Correlación de dos variables significan que van las dos en el mismo sentido. Si la inflación sube, sube la emisión. Si la emisión baja, eso se llama correlación en economía y en matemáticas. Si quieren le doy las estadísticas que lo demuestran, que está en libros. Ahora, la pregunta es cómo se puede mentir tanto cuando hay datos objetivos que te demuestran lo contrario. Bueno, pero ahora vamos a ir a un corte, Vamos a ir a un corte, va a escuchar algunas promociones, pero en minutillos estamos nuevamente aquí. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput. Radio de nombre increíble. Roto, jodido, completamente aniquilado. Que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios.
los martes a las 9 de la noche. En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos aquí, segundo bloque de Cuestión de Tiempo, el programa que registra y habla de la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. Seguimos en compañía de Osvaldo Peula, referente del movimiento Jubilados Liberación, a cargo de la dirección política del PC Cava. No, yo no estoy a cargo, soy miembro de la dirección. Miembro de dirección. Hay un secretario político. Bien, pero sí sos apoderado de todo el Partido Comunista. Y también con Laureano Aliratucha, doctor en Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas, contador público, licenciado en Administración y abogado, pero bueno, no quiso estudiar más y no es médico y ingeniero también. Qué colección de títulos, conozco pocos como vos. Bueno, qué bueno, ¿no? Que a alguien le guste estudiar. Uno que es doctor en ciencia económica y en ciencia jurídica o derecho es el mentor del presidente. ¿Cómo se llama? Ah, sí, pará. Jesús Huerta de Soto. Hay 1000 videos en YouTube. Ah, mirá vos. Pero te tendría que haber dado a vos. Jesús Huerta de Soto. Tendría que haberte dado bola a vos. Osvaldo, recién habló de Adam Smith, Keynes, habló del Lord Keynes. Y bueno, vos retrucale, ¿viste? No sé si querés hablar de Marx o de Perón, ¿viste? Porque el Partido Comunista hace mucho tiempo que viene siendo aliado, ¿no es cierto?, en general, el día de las elecciones con el peronismo. Con el peronismo, sí. Así que contestale, ¿por qué te hablas de Keynes, habla de Adam Smith? Así que, habla de Carlitos. No, yo cuando me refiero que vos lo chicaneabas porque era profesor universitario y hablé del método, el método justamente lo que tiene de bueno, yo lo miro de la dialéctica, ¿no? De la metodología de la dialéctica, que cuando vos analizás un fenómeno, no lo podés analizar por aislado de otros fenómenos. Hay una continuidad, un contacto, hay algo. Entonces vos podés decir Adam Smith, Marx, Keynes, no es que uno es mejor y el otro es peor. Es cómo se desarrolló la humanidad en 200 años y llegás a un tipo como Keynes, que el tipo surge en un momento muy complicado del capitalismo, posguerra, toda esa época, previo inclusive. Y cuando vos hoy hablabas del desarrollo y que los ricachones que no largan más guita para repartir, toda esa historia, yo les recordaba en el corte que Perón tiene un emblemático discurso, yo lo leí. Es más, a nosotros ese texto nos lo daban en la escuela del Partido Comunista, en segundo nivel. Cuando Perón interpela al poder real que estaban sentados ahí en la bolsa de comercio, estaba todas las cúpulas de las grandes empresas. Y Perón, que Perón hacía asado bajo el agua, o sea, que la veía. Muchachos, si no abren la mano, lo que viene es el comunismo. Uno puede decir, bueno, fue un demagogo porque no había condiciones objetivas para el comunismo, pero podía haber condiciones subjetivas, ¿no? Creo que eso es lo que hay que analizar. Yo creo que lo de Keynes, si vos vas a fondo, en realidad, inclusive creo que si aplicaríamos hoy las tesis de Keynes, están vigentes, creo. Están vigentes para desarrollar tipos de capitalismo, porque no hay un solo capitalismo. Después, bueno, cuando Lenin analiza imperialismo fase superior del capitalismo, ya empieza el capitalismo toma otro formato. Lo que decís, porque no es lo mismo el capitalismo argentino que el chileno, que el brasileño, que el noruego, que el japonés, por ejemplo. Sí, pero yo me refiero... El japonés, donde hay el índice Gini, el que mide las diferencias que tiene cada cual. Claro, pero yo me refiero cuando digo distintos sistemas de capitalismo, lo hago de un enfoque de clase. Porque todo parte de ahí.
en última instancia son intereses de clase. Por más que algunos nieguen que no existen las clases, que no hay contradicción de clase, yo creo que fue lo más acertado que hizo Marx, no inventó nada. Él dijo, yo agarré cómo estaba la cosa y dije, hay contradicción de clase. Entonces hay lucha de clase. En el capitalismo y los sectores de poder también tienen intereses de interclases entre ellos. Entonces, el capitalismo en la Argentina está muy imbuido de todas esas corrientes históricas, ¿no? Ahora, hoy, si vos me decís Keynes, Adam Smith, vulgarmente te digo, no, Keynes, vamos a votar a Keynes, porque vamos a comer asado todos los domingos, no sé, digo, ya lo vulgarizo. Pero en el fondo yo creo que lo de Milei es una ironía, es una chicana que él tira y dice que Keynes es socialista. Bueno, creo que Cristina es comunista, ya, y dice tanta gilada, pero esa gilada que él dice, lo peor, que va a la sociedad, va a la subjetividad de la gente. Entonces, lo que nosotros proponemos, que aparte de la lucha económica, política, salir a la calle todos los miércoles, hay que hacer una lucha cultural. Esto que pone él el ejemplo sobre el origen de la inflación y que vos decías miente, ¿no? Milei, que la emisión provoca. Y la gente no tiene cultura hoy en política. Mi generación y la de ustedes también, creo, era otro momento. Había cultura política. Vos ibas en el tren, en el colectivo y con los pasajeros, la mayoría iban a laburar. Había opinión política. Eso se fue premeditadamente, planificadamente, vaciando de contenido. Y le pusieron otro contenido, porque no es que no hay contenido. Vos fijate lo que dijiste cuando empezó el programa, lo de los jubilados. Hay un porcentaje muy alto que lo votaron a Milei, movido por el gorilismo, por el antiperón, por lo que vos quieras. Pero lo votaron a Milei, son sectores muy conservadores. Yo digo porque lo vemos en la capital nosotros. No abordés un jubilado en el supermercado porque o lo cagás trompada o te tenés que ir. Ahora, hubo un liberal importante en la historia argentina que decía que había que educar al soberano, ¿no? Porque si en la democracia la soberanía se hace constante y sonante, el día que vos votás, evidentemente por ahí pasa la cosa. Ahora bien, el tema es que Perdón. Sí. Yo creo que esa tesis que vos decís se sigue aplicando. Siguen educando al soberano, de otra manera. No, pero claro, mal educando. Para los intereses de otros, claro. Claro, los está mal educando. Pero ahora, vos ubicate en las usinas de construcción de sentidos de los distintos sectores del poder, que no es una sola usina. No se les escapa, hay un plan ahí, y está muy medido. Y el campo nacional y popular, no incluyo al partido, pero algún sector del partido, en un momento se lo subestimó eso. No, estos boludos pierden, si Macri es un salame, ahora volvemos nosotros, bla, bla, bla. Y el tema hoy es más profundo. Yo por eso al principio dije, es más profundo que una movilización el día miércoles. Hay que ir a la cabeza. No, seguro. Está bien, Osvaldo, lo que decís. Ahora, está claro que las sociedades son muy complejas, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no?, con el tema de la democracia, porque siendo las sociedades muy complejas, para estar anoticiado, ¿no es cierto?, y no ser engañado, esto requiere información, lectura, tener bases en el tema sociológico, psicología social, economía, política, historia. Entonces, yo soy profundamente democrático, es decir, pero me gustaría que no nos equivoquemos tanto, ¿no? Obviamente. Ahora, ¿cómo se resuelve esto, no? Tenemos un sistema democrático donde para tomar decisiones racionales, o si querés no racionales, pero que al menos estén de acuerdo y condigan con tus propios intereses, ¿no es cierto? Sea por tu profesión, de clase, llámelo como quieran. ¿Cómo se resuelve esto, no? Porque en general no es fácil tener un conocimiento, ¿no? Pero vos hablás de un sistema que vos dijiste, tenemos un sistema democrático. Yo me interrogo, ¿hay democracia en Argentina? En un sentido sí, en otro sentido no. Por eso. Entonces, el tema de qué democracia hablamos. Hay una democracia formal, esto está claro. Ahora,
si uno dice que la palabra democracia significa el gobierno del pueblo, cuando vos ves que pueden asumir gobiernos, ¿no es cierto?, o ideologías que están en contra de los intereses generales populares, y evidentemente yo se complica. Recuerdo que en derecho político, en la carrera de derecho, no en económica, el titular, que habrá venido 2 veces, era un juez, y habló de la democracia, y decía, ¿cómo definimos la democracia? Y él la definía así: un estilo de vida. Eso es la democracia para él. ¿Por qué? Bueno, es como para pensar. No es el funcionamiento institucional, los 3 poderes, no. Para él, no voy a decir el nombre, es un juez. Yo creo que todo sistema siempre se depende de la bonomía y sabiduría de los gobernantes. De los líderes, claro. Sí, o sea, a ver, en ese sentido Platón tenía razón, ¿no? Ojo, ¿no? Ojo, cuando él decía, que Platón decía que deben gobernar los filósofos, bueno, yo no lo veo, ¿viste? Muy para eso, pero capaz decía y daba a entender que tenían que gobernar los más sabios, ¿no? Y las mejores personas también, ¿no? Porque en la filosofía griega se hacía siempre una síntesis entre el bien, la verdad y la belleza, ¿no? Ellos tenían hasta términos que lo unificaban. Con la moral, o sea, con la ética. En todo sistema, sí. En todo sistema se depende de la dirigencia. Sí, sí. Eso es así. Sí, no es un caos, una anarquía. Claro. Aquí conclusión que me gusta, ¿no? Me gusta este silencio que se produjo. Una tía abuela mía decía, cuando hay un silencio es porque pasó un ángel. Yo particularmente no soy creyente, no creo eso, pero algo pasó. No, pero el tema de la democracia, volviendo a esta cita de ese juez que era profesor, que es un estilo de vida, yo no lo conocí ese profesor, pero era un chanta, me parece. Era irónico, ¿no? Me parece que había una ironía ahí, ¿no? Estilo de vida es tan amplia esa palabra. Sí, era una ironía. Porque acá somos 3, tenemos 3 estilos de vida diferentes. Sí. Pero lo que yo insisto mucho en los debates que hacemos, inclusive dentro del partido, cuando nosotros en una dictadura militar, una consigna ponía, luchamos por la democracia, el pan y el trabajo, me parecía. Pero en un estado institucional como el que tenemos hoy, yo la democracia la cuestiono, esta de democracia. Entonces, los trabajadores tenemos que tener claro de qué democracia hablamos, porque es un vocablo que lo han usado hasta los militares. O sea, lo puede usar cualquiera. Entonces, lo que yo planteo, que tiene que tener un enfoque de clase, social, amplio, ¿no? Porque no es solamente ir a votar, ¿no? Bueno, también entonces creo que acá los principios, inclusive de la esencia de cuando se construyó el capitalismo, de esos procesos en Inglaterra, toda esa época, hasta nuestro día, está muy distorsionado. O sea, acá hay derechos que son del capitalismo y no los tenemos, nos los han sacado. O sea, ya no estamos hablando de socialismo, de reforma agraria. ¿Me perdonás? El otro día estaba viendo y leyendo un poquito sobre el tema del asunto de los monopolios. Una de las razones por las cuales llegó a ser una potencia tan grande Estados Unidos es que combatió los monopolios, lo hizo con los ferrocarriles, lo hizo con los telégrafos, lo hizo con el software, lo hizo con las tierras, lo hizo con... Es decir, qué doloroso decir que en muchos aspectos el capitalismo norteamericano es más sano que el capitalismo que estamos sufriendo ahora en la Argentina. Es duro lo que estoy diciendo. Es duro también decir, la verdad que preferiría la mayoría de los jueces federales norteamericanos, ¿no? Si uno tiene oportunidad de ver los fallos y las cosas, y uno piensa en Comodoro Pi, y uno que capaz viene de la izquierda o de la centroizquierda, y que tenía ese modelo de Estados Unidos como el cuco, y después ver que en la Argentina muchos de los aspectos institucionales son incluso peores. Es decir, otra cosa. El otro día estuve comparando, estamos hablando ¿cómo se llama? Del índice Gini, que es el que mide
es el que mide cómo se distribuye la riqueza. Sí. Ustedes saben que tenemos un índice Gini prácticamente igual que en Estados Unidos, puede ir variándose, ¿no? Según el año, según la política económica de los últimos años, pero es casi el mismo índice. Es terrible. ¿Es así? Cuando vos dijiste lo de Estados Unidos, si uno agarra la historia, ¿no? de Washington... O sea, no soy pro-yanqui, está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Estamos siendo objetivos. O sea, tratamos de, está claro, ¿no? hablar con objetividad. Si vos agarrás la historia, el reparto de las tierras al principio, lo de los colonos, viste que en las películas aparecía mucho, bueno, lo de la familia Ingalls, esa imagen. Sí. Estados Unidos tuvo una dirigencia hasta el día de hoy que, mirá que estamos hablando de 200 años, más de 250 años ya. Pero hay algunos principios, algunas medidas, algunas institucionalidades de la propiedad que no se modificaron de un gobierno. Por ejemplo, lo que estás hablando. Hubo una continuidad. Ellos no estaban a favor de los latifundios. Claro. Ellos no estaban a favor de los latifundios. Eso no lo modificaron. Lo que sí hubo después, ya en la década del 90, a principios del siglo XXI, que Trump, la primera elección, él gana en una parte que se burlaban de Trump, como se burlan acá de Macri en el Partido Republicano. Y él entró a la primaria y la ganó, y fue el candidato. Y él reivindicó la desocupación en Detroit, que era la ciudad de la industrial. ¿Por qué? Porque toda la mano de obra fue a Asia. Las primeras marcas iban por 2 pesos, hacían 10 zapatillas Nike. Y él reivindicó eso. Ese fue la única distorsión que hubo. La cosa industrial, la mano de obra del país. ¿Por qué? Porque a un obrero norteamericano le iban a pagar más, obvio. Bueno, pero ahí se equivocaron fulero, ¿no? Porque no solamente el mundo financiero, los grandes financistas, sino también los capitales de la industria dijeron, che, en China la mano de obra es barata, vamos allá. Sí. Tailandia, China. Claro, porque era esclava. Malasia, toda esa zona. Yo, como hago ciclismo, uso mucho material de bicicleta, ¿no? Yo he visto cámara de Pakistán, cámara de Pakistán, cuando acá en San Justo había una de las principales fábricas, Imperial Core, que hacía cámara para la rueda de la bicicleta, y eran buenas. Pakistán. Los pakistaníes andan mucho en bicicleta, entonces claro, deben hacer cámaras como tontos. Pero el tema del desarrollo que tuvo Estados Unidos, hay que estudiarlo, yo lo digo digamos rápidamente, pero hay una coherencia, inclusive hay una coherencia en la cuestión guerrerista de la industria armamentista que viene de principios del siglo XX, ¿no? Ahí también hay una línea, tanto demócrata como republicano. Están en guerra permanentemente, nunca en su país. Hasta en eso, digamos, tienen una coherencia. Y algo que vos dijiste del latifundio y de los capitales, ¿no? Que mandaban a Asia. Hoy el capitalismo es global, ya no es un capitalismo de tal nación. Nike debe tener no sé cuántos accionistas y ya no es una empresa yanqui o otra de origen yanqui, que la casa matriz está en Nueva York. Están en el mundo. Entonces, cuando tienen que hacer el presupuesto para el año siguiente, y van a ver dónde les conviene más. Eso es así. Seguro. No, esas son las taras, evidentemente, de la... Bueno, estamos cerrando, chicos. Un mensaje de 15 segundos tuyo, Laureano, y después de 15 segundos tuyos, Osvaldo, a todos los jubilados del país. Mira lo que te estoy diciendo. Un mensaje. A los jubilados del país. Pintarse la cara color de esperanza. Mirar al futuro con el corazón. Diego Torres. Diego Torres, sí. Estimado Osvaldo Peula, tus 15 segundos de mensaje a los jubilados de todo el país. Que no retrocedamos, como decía la pasionaria en la sangrienta guerra civil española, acá no se rinde nadie, no pasarán. El único camino que nos queda es la lucha, sea parlamentaria, pero fundamentalmente en las calles. Hoy en un gobierno como el que tenemos, como lo estamos haciendo todos los días miércoles, muchas veces en soledad, pero no vamos a bajar los brazos.
Osvaldo Peula, referente del Movimiento Jubilados Liberación. Laureano Aleratucha, doctor en Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas. Gracias por haberme acompañado. Un gustazo. Un gustazo, sí. Muy bueno, muy bueno. Y hasta aquí fue cuestión de tiempo. Joaquín Beiveder fue nuestro operador y María Victoria Chipriota, nuestra productora ejecutiva. Cuestión de tiempo, porque, a ver, capaz vos no sos jubilado, ¿viste? Pero lo vas a hacer. Cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, así es. Exactamente.